Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a este vídeo previo al Gran Premio de Bélgica, un vídeo donde vamos a hablar de muchas impresiones, de muchas sensaciones, de lo que esperan varios pilotos, sobre todo además viniendo después de la clasificación al sprint que tuvimos en el día de ayer, pero realmente también no podemos sacar muchos datos. ¿Por qué? Pues porque hoy se espera que sea en seco y lo de ayer fue en mojado completamente, como ya todos sabemos, por lo tanto también eso podrá cambiar bastante. Así que en este vídeo, en el día de hoy, vamos a hablar de todas esas impresiones, incluso con varias declaraciones, impresiones de Alonso, de Sainz, de Max Verstappen, declaraciones de Oscar Piastri, de Sergio Pérez y muchísimo más. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo previo de lo que tenemos que hablar en el día de hoy y primero de todo tenemos que hablar con respecto a Fernando Alonso y lo que pasó en el día de ayer. Desde luego que es un día para olvidar y es un día para como si no hubiera pasado. Tú céntrate en la posición en la que sale Fernando Alonso, que es noveno, en la posición en la que sale Lance Stroll, que es décimo, y por lo menos intentar aguantar esas posiciones de puntos, porque sabemos que más hacia adelante es complicado si no ocurre nada adelante ahora mismo, o no. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que dice Fernando Alonso básicamente es que la única esperanza que tienen es intentar tener algo mejor en cuanto a ritmo de carrera en este fin de semana en seco, porque realmente no hemos visto ninguna sesión en seco. Es decir, podríamos llegar a decir, bueno, Alonso clasificó noveno en seco, pero esa sesión todavía estaba la pista bastante húmeda. Entonces eso mismo es lo que dice Fernando Alonso, que tiene ganas de ver cómo rinde esta pista en seco, como se espera que vaya a estar para esta carrera y ver qué rendimientos hay, porque es que no lo saben, o sea, es decir, no espera tampoco que vayan a estar, por supuesto, en el podio, pero sí que a ver si de esta forma consigue pelear frente a los Russell o frente a los Norris o frente a los Piastri que tiene delante. Esa es la única esperanza que puede llegar a guardar Fernando Alonso en ese ritmo de carrera, lo que dice primeramente también en las declaraciones que vamos a tener, porque tenemos las declaraciones en audio, también os las vamos a poner ahora mismo. Sobre todo lo primero que habla es acerca del día de ayer, es acerca de una explicación acerca de esa sprint que tuvimos en el día de ayer. Para empezar, sobre todo lo que dice, admite su propio error, porque el error que tiene durante la clasificación es un error suyo, es un error que yo lo estaba comentando por Twitter, yo le veía cara de decir, o va a intentar tirarse de cualquier porque al final en puntos no estaba así, es decir, es lo que llega a decir, incluso él llega a decir, bueno, era 0 puntos, no íbamos a llegar a los puntos, ha sido 0 puntos en la gravilla. Es lo que va a llegar a decir incluso en estas declaraciones de Fernando Alonso, pero yo le veía la cara, esta cara previa que tenía antes de comenzar la carrera, y yo lo que veía es o le sale bien al principio o ya va a ser una carrera donde le va a salir bastante mal en general. Es decir, o consigues conseguir las primeras posiciones, las posiciones adelantar en la salida, o ahí se va a quedar, le va a pasar algo, va a entrar en batallas, va a intentar adelantar haciendo adelantamientos extremos. Yo era lo que pensé después, además de cómo venía después de la Classic Shootout, con esas declaraciones, incluso que no fueron declaraciones que les dio a los medios, simplemente le preguntaban, ¿esperas algo para la shootout, para la sprint? Y le preguntan, nada, nada, y se marchaba. Entonces, después de todo eso, yo sí que pensaba que podía ser algo así. Creo que ya además no estaba del todo bastante centrado, y esto aún así os lo estoy diciendo para simplemente dar a lo mejor alguna justificación del hecho de que cometió un error y ya está. Es el error que comete Fernando Alonso, que es el mismo que llega a comentar, así que estas son sus primeras palabras. Ahora hablamos un poco acerca de ese ritmo de carrera. Sí, la verdad es que del día gris oscuro, desde la clasificación, no pudiendo hacer una vuelta en la Q2, pues ya sales muy atrás. Luego, detrás del safety car, lógicamente queremos poner las intermedias cuanto antes posible, pero teniendo a Lance delante, los puse en la vuelta 2 de carrera, digamos. También perdí varias posiciones y bueno, al final un fallo mío, acabé en la gravilla, pero bueno, hoy vamos a coger 0 puntos sí o sí, así que 0 puntos en la gravilla. Y en cuanto a ese ritmo de carrera, que es esa única esperanza que tiene Fernando Alonso para este día de hoy, porque sale noveno y esa es la posición máxima. Noveno es lo que puede conseguir Aston Martin, es lo que puede conseguir Alonso en este circuito, en estas últimas carreras, pero más además en este circuito, porque no era el circuito fetiche. Si en Hungría fue lo máximo, en este fin de semana más aún, porque es lo máximo a lo que puedes aspirar en un circuito en el cual no te adaptas bien, que sabemos que es Spa-Francorchamps, ese es el caso. Entonces ya de aquí es ver si consigues algo más. Hay ciertos equipos que han configurado sus monoplazas para lluvia y hay algunos que lo han configurado para seco. Eso lo confirmó ayer Martin Brundle, por ejemplo, diciendo que McLaren ha configurado el monoplaza para mojado. Por eso en la clasificación del viernes, que estaba un poco en tierra de nadie, que no era mojado y no era seco, por eso tampoco fueron del todo bien. Ya les vimos a un Oscar Piastri que clasificó sexto y a un Lando Norris que clasificó séptimo, pero luego en el día de ayer en la sprint, tanto en la sprint en general como en la sprint en la carrera, le vimos rendir muy bien a Oscar Piastri, siendo al final ese segundo puesto en el que acabó consiguiendo
diciendo, ¿no? Puede ser por eso, porque tenían ese coche configurado para lluvia y si no llueve hoy, por ejemplo, McLaren debería ser más vulnerable. Sobre todo como lo han configurado con mucha carga aerodinámica. Por eso, por eso el equipo McLaren ha conseguido volar en el segundo sector, que hemos visto que es el único equipo que es medianamente decente en comparación frente a Red Bull. Que es que Red Bull vuelan todos, pero por ejemplo McLaren, gracias a esa configuración de mucha carga aerodinámica para la lluvia, por eso consiguen hacerlo muy bien en el segundo sector. Y ahí debería de hacerlo bien igualmente McLaren, sea o no sea lluvia en ese segundo sector, porque al final está configurado de esa forma. Ahora bien, en lluvia la cosa es que no sufrirías tanto en recta, y ahí lo pudimos ver con un Oscar Piastri, que bueno, sí que Verstappen, vamos a hablar acerca de ello incluso en este vídeo, pero un Verstappen que sí que le consiguió adelantar, pero en seco sufres un poco más. Y ahí vimos además, y lo estuvimos analizando el sábado por la mañana, os recomiendo que veáis esa parte por lo menos del vídeo, en la que hablamos de la configuración de Aston Martin, en la que en el primer sector era el equipo que menos tiempo perdía frente a Verstappen. Entonces creo que está configurado de esa forma para hoy sí que intentar poder llegar a adelantar algo en ese primer sector, que es el único sector donde puedes adelantar, y luego han perjudicado todo el segundo sector, pero ahí te pones a sacar los codos y no te va a poder nadie adelantar. Creo yo que es lo único, y no os estoy diciendo que vaya a conseguir nada más que ese noveno puesto, porque el noveno es lo que aspira Aston Martin, es lo que aspira Fernando Alonso, y cualquier cosa que sea mejor de eso será bienvenido y será una grata sorpresa. Esas son las palabras de Alonso hablando acerca de esa carrera. Sí, veremos mañana si conseguimos dar alguna vuelta en seco y ver cómo va, porque creo que nadie las ha dado hasta ahora, así que va a ser una carrera donde ojalá podamos pasar página a un sábado que vamos a conseguir 0 puntos, yo creo, los dos coches, y mañana ojalá podamos sumar con los dos. Por la parte de Carlos Sainz, el otro piloto madrileño, que sí que sale además en una posición mucho más aventajada, en el día de ayer acabó en cuarta posición, salía tercero, pero se vio perjudicado por el momento de las paradas, donde consiguió adelantar Pierre Gasly tanto a Sainz, tanto a Checo y tanto a Hamilton, y luego Pierre Gasly consiguió aguantar esa tercera posición, porque además Sainz no solo perdió posición con Gasly, también la perdió con Hamilton y con Checo, ahí perdió muchos puestos. Luego, gracias al toque entre Hamilton y Checo, ahora hablamos también acerca de ello, pero Checo perdió posiciones y Hamilton en esa sanción de 5 segundos recuperó hasta el cuarto puesto. En el día de hoy Carlos Sainz saldrá tercero, sabemos que en seco, o por lo menos en un poco más seco, porque ha sido lo único que hemos visto en la clasificación, ha rendido peor que cuando era completamente mojado. Ahí Carlos Sainz se luce, ya lo sabemos, es la mejor forma en la que tiene además de sacar el máximo potencial a su monoplaza, consigue rendir mucho mejor que su compañero de equipo, ya es lo que hemos estado hablando, y la esperanza de Carlos Sainz para esta carrera saliendo desde el tercer puesto es seguir demostrando este buen ritmo que ellos creen que tienen después de la sprint, pero él incluso lo llega a decir, que al final en 11 vueltas no sacas conclusiones del ritmo de carrera, pero espera tener un ritmo más o menos similar, que fue bueno en la clasificación al sprint, según comenta él, y sobre todo lo que espera es no sufrir de degradación a lo largo de la carrera, porque sabemos que ese es el mayor problema del Ferrari y por eso suelen ir hacia atrás los domingos. Eso es lo que nos comenta Carlos Sainz, ese es el mayor problema que sigue teniendo Ferrari, ya somos conscientes de ello, ya lo ha comentado en muchas ocasiones, lo comentó en Hungría. Este circuito, por ejemplo, el año pasado, saliendo Sainz en primera posición, acabó tercero, habiéndole adelantado Checo, que salía junto a él, es decir, era más factible, pero adelantándole también un Max Verstappen que salía decimocuarto. Bueno, es que Verstappen ganó esa carrera, o sea, tampoco hay mucho más que decir en ese sentido, pero el hecho es sobre todo que es que casi acabó perdiendo la posición con un George Russell, que en aquella temporada Mercedes estaba mucho peor todavía que Ferrari, pero fue únicamente por esa degradación. Entonces eso es lo que espera Carlos Sainz, ¿no? Ya que sale tercero, ya que yo creo que damos por hecho todo el mundo que va a llegar Verstappen, y lo tenemos que hablar también un pelín más adelante en este vídeo, ya que damos por hecho que va a llegar Verstappen, por lo menos no sufrir en esa carrera, ¿no? Sabes que vas a ir para atrás porque el puesto de Verstappen lo vas a perder, por lo menos no sufrir en degradación y de esta forma poder aguantar a Hamilton, que justo sale a tu lado, poder aguantar, si los McLaren tienen buen ritmo, pues a los McLaren, conseguir eso, porque además Ferrari está demostrando un buen ritmo este fin de semana. Sí, a ver, mañana al ataque, salimos cuartos, tenemos buen ritmo este fin de semana, pero con cuidado porque sabemos que los domingos nos solemos ir un poquito para atrás y hay que tenerlo quizás en cuenta, ¿no? Que puede ser una carrera dura, una carrera larga, pero de momento este fin de la verdad que el coche está yendo bien, estoy yendo bien, así que habrá que intentarlo. Además de ahí, bueno, tenemos que hablar por las declaraciones que ha dado Oscar Piastri, las declaraciones que dio en el día de ayer Oscar Piastri después de la carrera. Una muy buena carrera de Oscar Piastri, como ya estuvimos diciendo. Cada día demuestra más ese chico lo bueno que es, siendo además rookie. Hay gente además hablando acerca de el rookie del año. Eso sinceramente no necesitas hacer lo que está haciendo últimamente para haberlo sido. Quiero decir,
Los 3 rookies que había, uno ya no está, que es de Brice, otro era Logan Sargent, que por supuesto no está ni a la mitad de poder rendir como rinde Piastri, y luego está Oscar. Quiero decir que no es ni siquiera llegar a decir sorpresa, decir el rookie del año, pero obviamente, efectivamente, lo está haciendo una temporada bestial siendo rookie, y además en el momento en el que le han dado un coche un pelín más veloz, ya estamos viendo cómo ha rendido. Sí que estuvo por detrás, tanto en Silverstone como en Hungría, de Norris, pero eso es lógico. Quiero decir, es lógico estar por detrás de Norris porque Norris es uno de los mejores pilotos de la parrilla, es un piloto que tiene mucha más experiencia, eso era completamente normal, pero además en este fin de semana se está mostrando más fuerte. Sabemos que la clasificación del viernes también a lo mejor consiguió clasificar por delante de Norris porque Lando tenía problemas en el monoplaza, porque rompió parte del suelo, eso ya lo estuvimos comentando, pero ayer Norris estaba en igualdad de condiciones y quedó por atrás, tuvo peor ritmo y Oscar Piastri estuvo peleando por la victoria. Oscar Piastri además que llegó a liderar incluso las primeras vueltas de toda la sprint, llegó a liderar sus primeras vueltas en Fórmula 1, pero el problema fue el mismo de siempre, fue un Max Verstappen, que eso mismo lo ha llegado a decir el piloto australiano, el hecho de que tener detrás a Verstappen no es bueno, no es tranquilizador, tenerlo detrás ya te está ejerciendo una presión muy grande, eso mismo lo ha llegado a comentar sobre ese momento en el que estaba liderando, pero es que ni siquiera le llegaba a sacar 2 segundos a Verstappen, lo tenía en menos de 2 segundos siempre, y dice además que en el momento en el que se relanzó la carrera no se esperaba que fuese a lanzarle Verstappen primero tan pronto, primero tan rápido y con tanta facilidad, y luego lo que comenta es que por Horus ya se lo estaba comiendo. La cosa es que bueno, que en Horus no puedes adelantar, pero que ahí ya se lo estaba comiendo, y si no hubiera sido porque en esa curva no puedes ir en paralelo, ya se hubiera puesto desde ese punto. Eso es lo que comenta Oscar Piastri, que claro, yo la verdad que le entiendo perfectamente, es que ahí no puedes hacer nada, no puedes detener a Max Verstappen, es literalmente imposible, es que no podías hacer nada, y eso es lo mismo que llega a decir. Lo que dice es siempre te centras en intentar hacer las mejores vueltas que puedas, pero cuando tienes a Max y su coche detrás de ti no te pone nervioso, te pone la flor a piel. Y dicho así, sabía que iba a ser difícil mantenerle detrás, por supuesto, probablemente no me esperaba que me alcanzara literalmente en la cima de Horus tras el inicio del safety car, pero así es nuestra velocidad en línea recta, que además es lo que os digo, fíjate que lo llega él a decir, la velocidad en línea recta no ha sido el fuerte de McLaren, en general no ha sido el fuerte nunca, pero porque además también el motor Mercedes, por supuesto, en comparación con el Honda no está ahí, pero McLaren está mucho menos. Es por lo que os he comentado antes, que McLaren este fin de semana lo han debido configurar sobre todo para lluvia, poniendo mucha carga aerodinámica. Entonces en el primer sector te lo comes. Salvo que se te escape en el segundo sector y luego ya no llegues, al final el primer sector te lo puedes comer de una forma más sencilla en seco. En mojado no, en mojado es muy complicado porque sin el DRS es prácticamente también igualmente imposible. Tienes que tener la velocidad que tiene Verstappen. Pero en seco con el DRS van a ser muy vulnerables, salvo que en el segundo sector se consigan escapar. Así que eso es una vulnerabilidad que va a tener McLaren si se queda en seco, si la carrera sigue siendo en seco, que en teoría sí, pero este fin de semana menos aún podemos hacer predicciones, porque este fin de semana parecía que la sprint no iba a llover y ha sido cuando más ha llovido. Parecía que la clasificación del viernes sí que iba a llover y al final fue en seco, es decir, es muy difícil hacer predicciones de tiempo, pero si no llueve, pues realmente en eso a lo mejor puede llegarles a haber salido mal. Y para finalizar dice que ha estado bien haber liderado algunas vueltas, solo intentaba concentrarme en hacerlo lo mejor posible, sabiendo que probablemente iba a ser un cuando Max me pase más que un si Max me pasa, me lo pasé bien. Lo hice lo mejor que pude y creo que segundo era todo lo que teníamos. Y desde luego, incluso ya en el momento en el que se baja del monoplaza, empieza a decir de este primer podio o lo que sea, porque desde luego no computa como un podio como tal, pero quedó en las 3 primeras posiciones en una carrera, por lo tanto sale bastante contento. Eso es por parte de Oscar Piastri, pero es que desde luego, claro, tenía detrás a un Max Verstappen que es imposible de frenarlo. Además, sobre todo Max Verstappen, porque es que de verdad es un devorador. Encima, además, en este circuito, que sabemos que es el circuito posiblemente al que mejor se adapta Red Bull, porque tiene velocidad punta, porque tiene velocidades de curvas altas, porque se adapta a los 3 sectores con la configuración. No son el equipo que menor ala tiene, no es el equipo que lleva una configuración de menor baja carga aerodinámica y aún así vuelan en recta. Es el circuito fetiche para este Red Bull, para este RB19. Y además, bueno, primero antes de hablar acerca del ritmo y acerca de lo que podría hacer en el día de hoy, Verstappen ha explicado el motivo por el que no paró en la primera vuelta tras el coche de seguridad, que sobre todo es primero porque al final perdías más de lo que podías ganar, es decir, obviamente podías llegar a seguir saliendo primero, pero era muy posible que entrando todos pudieras llegar a perder posiciones, algo parecido a lo que le pasa a Carlos Sainz. Entonces, al entrar primero era muy posible que te pasara eso. Casi que era mejor
tirar lo máximo posible con los neumáticos de lluvia extrema, así además le permites a tu compañero de equipo hacer su parada, que encima ganó posiciones, ganó el puesto por ejemplo a Carlos Sainz, y tú sigues tirando, quizá pierdes alguna posición, pero imagínate si llegas a parar y sales quinto, es peor que lo que pasó, que salió segundo. Luego encima le vino bastante bien ese coche de seguridad que provocó Fernando Alonso, pero si no, yo creo que también hubiera sido capaz de llegar a pasarlo, así que eso es lo que explica que esa fue la decisión más segura, y así también es lo que ha llegado a comentar Christian Horner y desde el equipo Red Bull. Sobre ritmo de carrera, Christian Horner lo dejó bastante claro en el momento en el que acaba la sprint y habla con Max Verstappen por radio, que dice mañana más. Es que le dicen eso, mañana más, cuando acaba la carrera sprint después de la victoria. ¿Por qué? Porque es que Verstappen es el favorito este circuito. El año pasado ganó 14º, ganó con 17 segundos de ventaja y empezaba 14º, como digo. Este fin de semana empieza sexto porque ha tenido que cambiar la caja de cambios. Pero la cambian aquí porque saben perfectamente lo que puede hacer Verstappen con este Red Bull aquí, porque saben que da igual cambiar la caja de cambios aquí, que es fácil adelantar. Si está en seco, más aún lo va a conseguir. Entonces, al final, Verstappen es el claro favorito para ganar. Todo el mundo lo tiene claro. Carlos Sainz, que sale por delante, lo tiene claro que le va a pasar. No es cuestión de cuándo llega a pasar, no es cuestión de cuándo llega a adelantar a sus rivales, la cuestión es de cuándo esté liderando o mínimo en segundo lugar, y le estoy poniendo en segundo lugar por detrás de Checo, porque supongo que también Checo conseguirá ponerse primero y liderar varias vueltas de la carrera. Entonces esa es la pregunta, ¿cuándo se pondrá segundo y cuándo liderará? No si llega a liderar, porque yo creo que este circuito, además, entre que lo bien que se le da al Red Bull y lo bien que se le da a Verstappen, es inevitable que veamos a Max Verstappen ganar este gran premio, a no ser que ocurra algo con su motor o haya algo raro, pero eso sería algo extremo. Que Checo tiene también muy buenas posibilidades, por supuesto, de ganar, porque el Red Bull va muy bien aquí, pero lo hemos visto, vimos esas 8 décimas que le metió en la clasificación del viernes, vimos la distancia también que le metió en el sábado. Es que vimos el año pasado saliendo 14º y Checo salía segundo, Checo se puso primero y aún así Verstappen consiguió adelantarle en pista y sacarle 17 segundos. Quiero decir, es que ya no es, este fin de semana no es ni siquiera que puedas llegar a decir que es que Checo va lento, que hay mucha gente que dice eso, es que este fin de semana Checo puede ir todo lo rápido que quiera, que Verstappen va a ir más, porque Verstappen este circuito se le da muy bien y al Red Bull, por supuesto, más. Checo Pérez, por su parte, tiene que quedar segundo, ese es el mínimo que se le exige en esta carrera, primero porque sale segundo, entonces quedar segundo es factible, no es una carrera en la que tenga que remontar, y luego por lo que os estamos contando, por la facilidad que tiene Red Bull en este circuito, porque es bastante factible. Pero además de todo eso, lo que habla el piloto mexicano, y con esto es con lo que vamos a concluir este vídeo, en esta ocasión lo que nos vamos a centrar es en esa colisión que sufrió frente a Lewis Hamilton en el día de ayer. Una colisión que, mientras rodaba en cuarta posición, le hizo finalmente tener que acabar abandonando porque le abrió el pontón. Y además tenemos la contestación de Hamilton, que no estoy de acuerdo, sinceramente, porque comenta que él no vio... no debería de haberle sancionado, eso es lo que dice Lewis Hamilton. Por parte de Sergio Pérez se ha mostrado muy cabreado con el piloto británico por lo ocurrido en el día de ayer. Sobre todo lo que dice es que se quedó sin agarre, que se quedó sin poder llegar a parar el coche, pero que tomó demasiados riesgos hasta el punto en el que frustró la carrera, en este caso de Sergio Pérez, y llegó a decir que era desagradable acabar de esta forma el Gran Premio. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Sergio Pérez estaba intentando adelantar a Gasly, ya lo hemos comentado, el Red Bull va muy bien aquí, pero en lluvia es complicado adelantar. Realmente Verstappen necesita el coche de seguridad. Yo creo que hubiera acabado pasando Verstappen y Checo hubiera acabado pasando a Gasly, pero no lo puede pasar por lo que luego ocurre con esa colisión con Hamilton. Pero bueno, necesitas conseguir estar bastante cerca para ya entonces sí ahí poder hacer uso de esa velocidad que tiene el Red Bull. Por eso le vino bastante bien a Verstappen el coche de seguridad. En el caso de Checo, estaba intentando adelantar a Gasly, había veces que estaba bastante encima, no llegaba a adelantarle y perdía un poco de terreno. En ese momento en el que perdió un poco de terreno, que debió a lo mejor de alguna curva también traccionar algo peor, se intentó colar Lewis Hamilton. Problema, además intentó colar en una parte en la que estaba mojada y perdió completamente el control del coche. ¿Tú te ves la onboard de Hamilton? Porque además yo en retransmisión sí que a lo mejor llegué a pensar, para empezar no vi, por supuesto, que el golpe hubiera sido tanto como luego acaba siendo, es que esa es la cosa, es que el golpe es muy fuerte, si te ves la onboard ya se ve, y luego las consecuencias de que a Checo se le rompe todo el pontón, el golpe es bastante fuerte, pero en la retransmisión por la cámara que teníamos desde el helicóptero, en mi punto de vista, y yo he hablado con gente que dice que lo vio desde el primer momento, yo desde mi punto de vista sí que me costó más verlo, es decir, yo sí que lo vi a lo mejor que podía ser un lance de carrera, te ves la onboard de Hamilton y queda bastante claro, Hamilton va por
una zona que no está en el carril, que es decir, es una zona más húmeda, más mojada, más fría, y perdió la tracción del todo. Y a Hamilton se le va el coche, tiene que volantear y hay un momento en el que el coche le da un snap, por así decirlo, y colisiona contra el pontón de Checo. Y está bastante claro, el pontón de Checo acaba destruido, luego Checo se queda sin poder llegar a controlar bien el monoplaza hasta el punto en el que se va de pista y se va a la grava, y ahí ya además rompió el suelo. Y ahí es el momento cuando Red Bull hasta aquí. Porque si ya de por sí, con los daños en el pontón y estando en lluvia, era imposible conducirlo, ya encima con daños en el suelo no tenía sentido. Bueno, es que además Checo ya había perdido muchas posiciones, ya estaba fuera de los puntos. ¿Qué sentido tenía acabar esa carrera? Entonces eso es lo que muestra Sergio Pérez, se muestra muy cabreado por lo que ocurrió, mientras que, por el contrario, Lewis Hamilton ha salido a decir que era un incidente de carrera, que no le tendrían que haber puesto la sanción, ha llegado a recordar una frase de Ayrton Senna, sobre todo diciendo que si necesitas a dos personas para bailar un tango, ha llegado a decir que es una frase que tenía Ayrton Senna, y comenta que no le tendrían que haber puesto sanción. Sobre todo porque lo que dice él iba bastante lento y se fue largo, que eso es lo que os estoy diciendo por el hecho de estar combatiendo contra Pierre Gasly, pero no te exhibe de tu culpa el decir, él se fue largo y yo he intentado pasarle. Eso no te exhibe de tu culpa. Dice, él se fue largo y iba lento en la curva 14. Tuve una gran salida, que eso puede llegar a ser, y estaba a más de medio coche de él. Sí, estaban en paralelo, pero es que Checo estaba todo ya hacia el lado. O sea, si Checo se va un poco más hacia su izquierda, se queda fuera de la pista. No tiene más. Checo te ha dejado todo el espacio. Eso no es justificación. Y es lo que dice, tenía medio coche de él, pero acabamos juntándonos. Realmente fue un incidente de carrera y naturalmente no fue mi intención. Si no, no se juzga la intencionalidad. Sin intencionalidad no creo que nadie quiera... nadie quiere colisionar contra un compañero, nadie quiere fastidiarle la carrera de un compañero y nadie quiere que a lo mejor incluso tú salgas también perjudicado. Si la intencionalidad no es eso, si obviamente nadie quiere chocar contra otro. Pero es que se juzga lo que ocurre, y lo que ocurre es que Hamilton se le fue el coche y colisionó. Ya otra cosa es ponerle sanción o no, porque Hamilton lo que dice sobre todo es el hecho de que no deberían de haberle puesto sanción. Entiendo que haya gente que piense que no, por el hecho de que esta misma sanción depende del circuito, pero es que esto es problema de la FIA, tampoco es problema ni de Checo ni de Hamilton. Esto es problema de la FIA porque a lo mejor el fin de semana que viene no hay carrera, pero me refiero el fin de semana en Países Bajos, cuando vuelva la Fórmula 1, a lo mejor ocurre esto mismo y no se pone sanción, pero no es problema de Checo o no es problema de Hamilton, sinceramente, es problema de la FIA por esta forma que tiene de inconsistencia en este sentido. Entonces entiendo esa queja, pero yo creo que la sanción está bien puesta y no creo que sea un incidente de carrera, no creo que sea algo para limitarlo a incidente de carrera, no ha ocurrido nada, creo que sí que es culpa clara de Hamilton y una sanción no está mal aplicada tampoco. Así que eso es la cosa con Lewis Hamilton y esa es la cosa con ese accidente que tuvieron entre Sergio Pérez y él, y eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en ellos. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros, que estaré encantado y apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el siguiente, que ya hablaremos del resumen del Gran Premio de Bélgica.